Hola, hola. Hola, Alisa. ¿Cómo estás tú, Gaby? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Bueno. Hoy me sentí realmente segura. Sí. Con la obra y también la orquesta, yo creo que los músicos estaban más seguros. Pero tú me dices. Específicamente hoy escuché cosas que la verdad sonaban mejor que lo que yo tenía en la cabeza. A veces me sucede al revés. A veces, yo pienso en algo que no funciona y hay que cambiarlo. Sí, sí, claro. Only you here. Okay. First 5 minutes, okay? Let's do the 7/16. Después de escribir el concierto de violín, tenía muchas ganas de escribir un concierto de cello. Okay. Era como el siguiente instrumento. La historia es interesante porque yo tengo una obsesión con el agua. Dzonot quiere decir cenote. El cenote es el nombre en español, pero en maya se dice Dzonot, que es el nombre del concierto. Y un primo me mandó un documental sobre los cenotes, ¿no? Que son estas cuevas subterráneas, estos ríos subterráneos que están en la península de Yucatán. Sí. Y son bellísimos. Este ecosistema de ríos subterráneos es uno de los más importantes a nivel mundial. Sí. Es uno de los más grandes. Está en el Caribe, en México. Y suple todo el agua de la península de Yucatán. La importancia que tenían estos lugares eran lugares sagrados para la cultura maya. Y desgraciadamente se ha construido tantos hoteles, trenes, que se ha destruido mucho de la naturaleza precisamente por ese desarrollo tan agresivo a nivel turístico. Sí. Sí. 75, 1 and 2. El primer ensayo para mí es la muerte, porque cuando estamos escuchando por primera vez algo, ¿no? Y para mí es muy fuerte la experiencia, porque convivo tanto tiempo imaginando el concierto en mi cabeza, pero la verdad es que cuando lo escucho por primera vez es muy emocionante. Esto es humano. Esto no es una máquina, no, ni tampoco está en mi imaginación. No es un MIDI file. Exactamente, o sea, esto es humano y está sonando en mi cabeza, y eso fue fantástico. Y la lectura de hoy creo que ya fue mucho más minuciosa, ¿no? Empezar a cuidar todos los detalles, empezar a sacar toda la expresividad. Tú me dijiste que los contrastes están mejor ahora. Gustavo realmente entiende tu idioma y tus intenciones también, y que puede traducir esa la orquesta. Poquito ahí, aguantar un poquito más de una pequeña fermata ahí. Okay, we will do a fermata in 2:45. Sí. You know, play A little lighter. Yes. Okay, one more time. 1 and. Te quería preguntar algo. ¿Cómo preparas? Yo tengo un proceso para aprender música nueva y especialmente música nueva que es muy grande, como es tu concierto. Entonces, yo empecé honestamente en junio, mientras yo tenía un poco menos conciertos y yo podría realmente gastar tiempo y para realmente entender la partitura y cómo estaba integrada en el parte solo. ¿Y sentiste que tenías que conocer mi lenguaje o no necesariamente cuando empezaste a leer el concierto? Por supuesto, yo hice mis investigaciones, yo escuché a tu música, yo leí un poco esa descripción del to, por ejemplo, porque yo no tenía ninguna idea lo que es el velo de to. Entonces yo leí esa historia y también la historia de la región y también del ambiente que tú estabas describiendo. Un proceso intensivo en agosto, principio de septiembre, que yo estaba realmente como, en esos 10 días voy a realmente como enfocarme en detalles, porque yo ya tenía la cosa macro. Por este punto yo estaba, lista a ensayar. Estaba... That is faster. It's like
it's like a 3/8. If we think in a 3/8, it's perfect. You know, 1, 2, 3, okay? You know, the 1/16. Take it down one fold. 1/18, sorry. 1/18. We try one more time. Y otra cosa que creo que me ha gustado mucho es que eres mujer, entonces no sé, también ahí hay algo, una cuestión que me hace que como sentirme que esto tiene más fuerza todavía, porque han pasado muchos años para que nosotros lleguemos a un momento así. Absolutamente. No, o sea, no. Tenemos más trabajo a hacer también. No, creo que hace 70 años, 80 años nos hubiera costado muchísimo estar donde estamos. Claro. Y para mí es también algo que yo debo de decir, es justamente la importancia de que el concierto es realmente una inspiración que viene de tu parte. Este concierto salió así porque está hecho para ti, porque lo escribí pensando en ti y lo escribí pensando en Gustavo, pensando en la orquesta. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Qué bueno. Porque es un concierto hecho a mano, o sea, Sí. tailor-made, ¿no? Sí. O sea, En mi opinión, alguien podría escuchar tu música sin saber nada y entender exactamente lo que está diciendo. Y ese es el complemento lo mejor complemento que yo podría darte. No, yo bueno. creo es música absoluta. No, bueno, yo también sentí eso, sentí que ya habíamos trabajado hace muchos años, porque entonces el concierto tiene 4 secciones. La primera es luz vertical, Sí. porque los mayas calcularon, ¿no? Eran muy buenos astrónomos y ellos calcularon perfectamente en el solsticio de verano, entra la luz perfectamente en uno de los cenotes más importantes de la región de Chichén Itzá, es esta región arqueológica de pirámides, y entra una luz completamente vertical que se refleja en el agua, que es este cálculo de esa luz que Pero es realmente entra. escuchar los colores que están, bueno, la reflexión en el agua. Exactamente. ¿Sí? Después es el ojo del jaguar, ¿no? La verdad que es como entra este animal felino elegante, que para mí es el cello, ¿no? Este animal y tú y tu pelo, ¿no? ¿No? Así, ¿no? Sigilosamente, ¿no? ¿no? Y entonces para mí todo esto gira en torno a este animal, que es un animal que está en peligro de extinción. Claro. Después el tercer movimiento se llama jade, porque el color del agua es ese color jade. Al final hay una parte como oscura y se vuelve una cosa muy ritualística, donde tú estás repitiendo muchos motivos muy mecánicos, que mi idea era un poco también emular estas máquinas, esta destrucción que está haciendo el hombre, esta devastación que está haciendo en contra de la naturaleza, ¿no? Y después el cuarto movimiento es el pájaro. Este pájaro que aletea y que hay una historia maya detrás de este pájaro, porque este pájaro para los mayas era un pájaro muy vanidoso. Es un ave que vive solamente en estos cenotes. Muy presumido, muy presumido. Y Chacmol envió una tormenta. Chacmol es el dios de la lluvia. Y todos los animales construyeron sus refugios para refugiarse de la tormenta, excepto el pájaro. Y entonces cuando vino la tormenta, vio un hoyo en un árbol y se metió en ese hoyo, pero no pudo salir y se le quedó la cola en el hoyo. Y cuando salió sin cola. Pobrecito. Y todos los demás pájaros se burlaron de él porque ya no era el pájaro hermoso. Y como se burlaron de él, se escondió en los cenotes, se escondió en las cuevas.
Pero en realidad la pieza es una reflexión sobre lo que estamos viviendo, porque el cambio climático es algo que nos atañe a todos y que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Y para mí es una manera de hablar también de un tema que me importa, ¿no? Y entonces hablar de toda la belleza de la naturaleza, pero también de esta otra parte que está sucediendo y que tenemos que tener mucho más cuidado como seres humanos, porque todos habitamos en este mundo, en esta tierra, y tenemos la responsabilidad también de cuidar el futuro, ¿no? Yo sé que es un concierto ya muy, muy importante del siglo XX que va a estar parte del repertorio central por cello de este tiempo. Pues, Alisa, salud. Con café. Con café. Con café. No, debería haber sido con un mezcal o tequila. Absolutamente.